Sean bienvenidos tanto los asistentes presenciales como los asistentes virtuales al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y hoy tenemos una sesión más de nuestro seminario interinstitucional de la Guerra Fría hacia el presente, América Latina en el devenir mundial. Hoy tenemos una sesión especial, y lo digo tanto de manera institucional como personal, porque se va a presentar, ahora sí que no me gusta mucho usar esa palabra, el último libro, ¿no?, de nuestro querido colega, amigo, camarada César Navarro Gallegos, que coordinó junto con la compañía Lidia Dueñas, que aún no ha llegado, espero que llegue todavía. Y este libro fue producto exactamente también de este mismo seminario. Se hizo un evento, tal cual es el título del libro, Los maestros en los movimientos armados y en las luchas de resistencia, y el producto del seminario, del trabajo de César, de sus alumnos, sus tesis, sus resúmenes de tesis, es lo que hoy se presenta en este libro que hemos tratado de realizar con diferentes esfuerzos, un esfuerzo sumamente destacado de su hijo Pavel Navarro, aquí presente también, que junto con el compañero Luis Hernández Navarro hicieron 1001 cuestiones y esfuerzos para que la editorial ACAL lo editara, y hoy lo tenemos aquí con nosotros, el libro ya físico. Ya se ha presentado en algunos otros espacios, pero era obligado presentarlo de donde surgió, que fue en el instituto, en el centro laboral de César, y que también César trabajó en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional, y todo el reflejo de toda su labor, parte de esa gran labor, es este libro. Reitero, es un legado de César hacia la academia, su aporte, y de Lidia Dueñas, su más cercana asistente, colaboradora y colega, y que creo yo que nos honra que este último texto de César haya estado presente aquí. Ya, por fortuna, ya llegó Lidia. No sabía que Y reitero que es producto para que darle paso a las presentadoras, ¿sí?, que hoy nos honran que aceptaron la tarea de reseñarnos, de darnos a conocer lo que es el texto, y que nos congratula de manera reiterada, ya cuarta vez que lo menciono, pero sí, me complace mucho decir que este libro fue producto de nuestro seminario. Bueno, para la presentación del texto tenemos a dos destacadas investigadoras, a la maestra Eneida Martínez Ocampo, también a la doctora Noemí Juárez Pérez, ¿no?, tanto de la Pedagógica Nacional o del INAM, sí, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que lo van a reseñar de manera tal vez fuera del protocolo normal, pero siempre se dicen los anuncios al final, pero ahora lo voy a decir desde el inicio, porque también así ya en parte lo mencioné, que el libro ya se ha presentado en algunos otros lugares, pero también se va a presentar el 2 de marzo, el 2 de marzo en la Feria Internacional del Libro de Minería de la UNAM, ¿no? Entonces, le voy a dar paso a las presentaciones.
de Eneida en primer lugar. Entonces, pues, Eneida Martínez Ocampo, tienes la palabra para presentarnos los maestros en los movimientos armados y en las luchas de resistencia, coordinado por César Navarro Gallegos y Lidia Dueñas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pavel por haber pensado en mí para la presentación del libro, también a Jorge Castañeda, al Instituto Mora, a los colaboradores, a los organizadores y bueno, ustedes que están aquí presentes. Esta presentación del libro, Los maestros en los movimientos armados y en las luchas de resistencia, coordinado, ya lo mencionaron, por César Navarro y Lidia Dueñas Orozco, bien puede llevar una epígrafe, algo así como luchadores somos y en el camino andamos. Y es que todos los personajes que van a hallar en esta obra confluyen en el sendero de la lucha social y se encuentran, se conocen o son herederos de sus antecesores que también emprendieron movimientos políticos que en la mayoría se convirtieron en movimientos armados. Y no solo ellos se encontraron en el camino, también los y las autoras de estos artículos, y fue gracias al querido maestro César. La obra está formada por 5 textos, 4 de ellos escritos por exalumnas y exalumnos de los que dirigió nuestras tesis de licenciatura. Es decir, dichos artículos son la síntesis y resultado de investigaciones de largo aliento. Asimismo, Lidia Dueñas Orozco fue parte de la pléyade de alumnos y alumnas que el profesor César orientó con sabiduría. Por otro lado, Luis Hernández Navarro, otro de los autores de este libro colectivo, tuvo una gran amistad y camaradería intelectual que los unió por muchos años hasta el momento de su muerte. Ese es el maestro César. Este mes de enero, el 30, se cumplen 2 años del fallecimiento del que fuera nuestro maestro y mentor. Por lo tanto, este evento es un modesto homenaje a su trayectoria y al legado que nos heredó. Algo que enorgulleció a César fue el haber sido hijo de maestra normal cardenista. Además, él mismo salió de las filas del normalismo rural, ya que en su mocedad estudió en la Normal Rural General Matías Ramos Santos, ubicada en San Marcos, Loreto, Zacatecas, en la avenida José Santos Valdés, nombre de otro maestro normalista indispensable para explicar la historia de las normales rurales. Algo que contaba a sus oyentes es que cuando era niño llegó a vivir junto con su madre Carmen Gallegos en la casa del maestro en Tuitán, Durango. Esto también lo rememoraba con satisfacción, ya que en ese sitio, antes que él, pero en 1965, los normalistas Serafín Núñez Ramos y Lucio Cabañas Barrientos vivieron ahí. Este último muy admirado por parte de Navarro, quien no llegó a conocerlo en persona, pero sí sus luchas incansables. El contexto en el que vivió el querido maestro César lo impregnó hasta los huesos. La Normal Rural fue la escuela que le dio las primeras herramientas para convertirse en un dirigente y elocuente orador. En un bello escrito de Luis Hernández Navarro, titulado El profe Lucio, publicado en la jornada del 10 de mayo de 2022, nos dice: César Navarro fue un gran conversador. Su memoria era un enorme baúl lleno de anécdotas que resumían episodios apasionantes de la historia invisible de la lucha de los de abajo. Los desplegaba como un mago que saca un conejo de su chistera, o como si fuera un viejo juglar medieval en pleno espectáculo. Los maestros en los movimientos armados y en las luchas de resistencia, como escribe el profesor César Navarro en la presentación del libro, no está destinado a presentar todos los movimientos políticos que promovieron los profesores mexicanos durante la segunda mitad del siglo XX, sino hacer un recuento y así desarrollar la historia de los movimientos políticos y sociales más trascendentes en esta etapa contemporánea. Cuando lean este libro, encontrarán las similitudes entre los personajes que aquí se analizan, semejanzas en su formación académica y política, similitudes en la praxis revolucionaria que fueron construyendo.
convicciones para transformar la realidad lacerante para los oprimidos, entrega total a la lucha, aunque seguro sabían que en ello iba la vida. Sin lugar a dudas, una fuente valiosa para analizar el actuar de estos maestros son sus escritos, en los cuales plasmaron su pensamiento. Es así que en el artículo Pensamiento y Acción Revolucionaria del profesor Arturo Gámez García, Abel López Rosas emplea entre varias fuentes, la serie de textos escritos por Arturo Gámez que brindan una fuente invaluable para captar con claridad su formación política, su perfil ideológico y análisis de la realidad, del que parte el proyecto revolucionario del movimiento en su conjunto. Fueron 9 artículos y 7 ensayos que Abel analiza con mucha profundidad. A Arturo Gámez le tocó el contexto histórico en el cual el maestro rural era un personaje en la comunidad rural. Dice Abel: ser profesor no solo era dar clases y verter contenidos, sino también ser un orientador social. Por otro lado, los antecedentes de la familiares de Gámez lo encaminaron hacia esa ruta, no sin antes pasar por el internado del Instituto Politécnico Nacional, el cual estaba pasando por uno de los momentos más críticos. El movimiento estudiantil a nivel nacional presionaba al gobierno para mejorar las condiciones de los estudiantes. En el caso específico del Politécnico se llevó a una huelga, la cual no logró su cometido. Por otro lado, el 23 de septiembre de 1956, el ejército ocupó las instalaciones desalojando a los estudiantes del internado. Nos explica Abel que entre ellos se hallaba Arturo Gámez, y que la ocupación militar del Politécnico no tuvo como único fin desalojar a los estudiantes. La verdadera intención era acabar con el proyecto educativo del IPN, con el activismo político y con la organización estudiantil. Gracias a la fuente oral que construye Abel, podemos conocer de cerca un joven Gámez que rápidamente se entregó a la lucha a favor de los más pobres. Salvador Gaitán Aguirre explica: cuando en 1960 lo conocí yo, Arturo, en una de las caminatas de miles y miles de campesinos que han marchado hacia Chihuahua. Entonces se le conoció. Fue un joven que se presentaba con muchos estudiantes a aquellas marchas campesinas. Cuando María de la Luz Gaitán Nayares, hija de Salvador Gaitán, fue alumna del profesor Gámez, lo recuerda como un maestro sociable, tratable con los niños. Tuvimos muchas enseñanzas de él muy hermosas. Como bien sabemos, Arturo Gámez pertenecía al grupo guerrillero popular, quien participó el 23 de septiembre de 1965 en el asalto al cuartel Madera, en Chihuahua. Fue uno de los que cayó abatido bajo las balas de los soldados que resguardaban dicho cuartel. Abel nos explica: Arturo Gámez fue un pensador original que concibió una estrategia de lucha coherente y sólida mediante la combinación de teoría y práctica. La guerrilla chihuahuense fue resultado de un movimiento social que contaba con una justificación teórica y política meritada. Trabajada y construía durante sus años de lucha. Por último, quiero mencionar que la investigación completa de Abel la publicó recientemente la editorial Guasipungo en Tierra Roja, la cual lleva el nombre El profesor de la Sierra, la vida y pensamiento revolucionario de Arturo Gámez García. Espero puedan obtenerla, que es una excelente obra. Arturo Gámez fue heredero de organizaciones campesinas como la Unión General de Obreros Campesinos de México, la UOCEM, y profesores que construyeron trabajo de base como el profesor Francisco Luján Adame. Entre otros, aquella vieja necesidad de tierra no había quedado del todo satisfecha en el norte del país, o sea, en Chihuahua. El profesor Luján, nos dice Aline Paulina Aldana Vázquez,
en su texto de Campesinos y Maestros, la lucha por la tierra en la Sierra de Chihuahua, 1948-1959, empezó a asesorar en los complejos trámites agrarios en el poblado de Cebadilla de Dolores. Él se encargaría de redactar escritos, cartas, pedir informes, ir en comisión tanto a la capital del estado como en el Distrito Federal. A lo largo del camino que recorrieron el profesor Luján y los campesinos solicitantes. La trascendencia de su labor marcaría profundamente el desarrollo de la lucha, generando así una estrecha relación maestro-comunidad. Este trabajo era sumamente importante porque se construyeron lazos entre profesores y estudiantes normalistas con los campesinos. Este movimiento, nos explica Aline, es un excelente botón de muestra, vínculo entre movimientos campesinos y maestros en nuestro país. En la prosa de Aline resuman los aromas de los pinos, de la foresta abundante. Con sus descripciones de Cebadilla de Dolores, nos lleva de la mano para imaginar aquel escenario donde se desarrolló una lucha importante para la obtención de tierras. Escuchamos las voces de mujeres y hombres que se organizaron para enfrentar no solo la anquilosada burocracia, sino también la cerrazón del sistema político ante estas demandas legítimas. Como bien sabemos, en este tipo de luchas de resistencia, en este caso de los campesinos y de los profesores y estudiantes normalistas, trae como respuesta la represión, no solo del Estado, sino también de los terratenientes, quienes se sintieron afectados por cualquier asomo de inconformidad del pueblo. Ante este escenario, se desplegó la represión para acabar con el personaje más visible de esta lucha. Así que el 26 de noviembre de 1959, el profesor Francisco Javier Luján Adame fue asesinado con 3 puñaladas en su casa. Aquí no terminó esta historia. La continuaron mujeres y hombres organizados y conscientes de que la resistencia la tenían que seguir dando hasta la última exhalación. Al igual que el trabajo de Abel, que acabo de reseñar anteriormente, la investigación de Aline fue publicada también de manera íntegra por este editorial Guasipungo Tira Roja y lleva como título Campesinos y Rebeldes, la lucha por la tierra en madera, Chihuahua 1945-1965. Volvamos al 23 de septiembre de 1956. Era de madrugada. El ejército ocupó el Instituto Politécnico Nacional y con ello se clausuró el internado que albergaba a jóvenes de pocos recursos económicos deseosos de estudiar. Previo a la ocupación militar, los politécnicos habían emprendido una huelga para exigir mejoras académicas y administrativas. La orden de ocupar el Politécnico fue dada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Recordemos que en ese movimiento estudiantil se encontraba Arturo Gámez. Hubo diversas huelgas organizadas por los estudiantes y la respuesta fue la indiferencia ante sus demandas y la represión. Esto se aborda en el artículo Represión y resistencia popular de los normalistas y del magisterio durante el periodo de la Guerra Sucia en México de Maribel Flores González. El desmantelamiento de los internados continuó con Gustavo Díaz Ordaz, y esto lo concretó después de la masacre que ordenó el 2 de octubre de 1968, que él mismo reconoció. Asumo íntegramente la responsabilidad ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno. 14 fueron las normales rurales que mandó a cerrar. Maribel nos explica que la represión y desaparición de los espacios de formación, así como la misma violencia ejercida por el Estado, fueron motivo para que jóvenes estudiantes de las normales y profesores decidieran unirse al movimiento armado. Asimismo, yo agrego la masacre ocurrida el 10 de junio de 1971, el llamado Halconazo, impulsó a otra ola de jóvenes a formar o alimentar
los grupos armados, sobre todo los urbanos. Cabe mencionar que varios de estos se organizaron en 1973 en la Liga Comunista 23 de septiembre. El nombre fue en honor de aquellos jóvenes que el 23 de septiembre, pero de 1965, atacaron el cuartel Madera. Otro de los personajes que la autora resalta su importancia es el profesor normalista José Santos Valdés, que dejó una obra escrita fundamental. En sus textos indicó el papel de los profesores, explica Maribel, como guía de los procesos revolucionarios. Igualmente, el legado de José Santos, así como el de Arturo Gamis, se mantiene no solo en la memoria colectiva, sino se manifiesta en el actual del magisterio, que apuesta a la transformación del país. Seguramente conocen el lema "los mejores perfumes vienen en frascos pequeños", y lo utilizo para referirme al artículo de Luis Hernández Navarro, porque en unas cuantas páginas, en un espacio muy breve, nos explica con una riqueza de conocimientos sobre el movimiento tonista, jaramillista y maoísta. Ahora bien, la Revolución Mexicana fue un hito a nivel mundial, una revolución donde las masas populares rebasaron el proyecto político muy limitado de Francisco I. Madero, de solo quitar al dictador del poder sin lograr cambios significativos en el orden social. Por otro lado, la Constitución de 1917 arrancó las banderas del movimiento popular y prometía una transformación profunda. Pero a la vuelta de los años, las demandas sociales no fueron satisfechas. Sin embargo, el triunfo de otra revolución renovó las esperanzas y vino a dar nuevos bríos de que la realidad sí podía ser transformada a pesar del amenazante imperialismo yanqui. Cito: con el eco del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, como trasfondo, la idea de levantarse en armas. Y esos actores eran los maestros democráticos, dice Luis Hernández Navarro. La gesta isleña marcó a los docentes de base. Otón Salazar, maestro y dirigente guerrerense de los más combativos, fue tocado por la gesta revolucionaria cubana. Ante las embestidas que estaban sufriendo el movimiento estudiantil, magisterial, obrero, campesino, Salazar estaba convencido que la única salida era empuñar las armas. Dice Otón: la influencia que la Revolución Cubana tenía sobre un grupo de nosotros y sobre mí especialmente era muy grande. Me parecía, en un convencimiento completo, que no había para México otra salida que no fuera el movimiento de guerrillas. La vía armada posibilitaba un cambio radical, por lo tanto, se iniciaron los preparativos para este proyecto. Algunos de los participantes, nos explica Luis Hernández, indican que el proyecto llevó el nombre Movimiento 23 de Mayo, fecha en la que recordaban el asesinato contra Rubén Jaramillo y su familia, ordenado por el presidente Adolfo López Mateos. A pesar del entusiasmo que embargó al profesor Otón Salazar por incorporarse a una guerrilla, la realidad lo condujo a otros espacios, pues consideró que este intento revolucionario no iba a consolidarse. Así que abandonó, cito a Otón, ese camino por mi ingreso al PCM, al Partido Comunista Mexicano. Los fuertes aires de cambio de la Revolución Cubana llegaron hasta territorio jaramillista, y Rubén Jaramillo también fue seducido por esta. Él ya estaba fogueado en las armas y sabía lo que era una guerra para defender a su gente. Por eso no fue extraño que se sintiera, cito, profundamente identificado con la Revolución Cubana. Admiraba la reforma agraria cubana y veía en ella un ejemplo a seguir. Los caminos de estos dos personajes, Jaramillo y Salazar, se cruzaron y a partir de ese momento nació entre ellos una buena relación de amistad y compañerismo.
Esto que acabo de reseñar es solo una pincelada, una mínima parte de la gran riqueza que van a hallar en el artículo de Luis Hernández Navarro titulado Espantarse de su sombra, maestros y guerrilla otonistas, jaramillistas y maoístas al asalto del cielo. Bueno, y a continuación, muy rápido, voy a cerrar con mi artículo que se titula Lucio Cabañas, breve recorrido de sus etapas como estudiante, profesor y luchador social. Es producto de una investigación, como ya lo dije, de varios años, donde el profesor César Navarro me orientó porque yo andaba bastante perdida. Y pues una de las fuentes y metodologías que utilicé fue la historia oral, y gracias a ella pude entrevistar a integrantes de la guerrilla. El texto que presento en el libro es básicamente un resumen muy cortito, muy breve, y que intenté rescatar la parte que poco se conocía, que es la parte docente. En la investigación de mi tesis me enfoqué básicamente en el movimiento armado, pero esa parte traté de rescatar su formación como normalista, el trayecto que hizo durante sus años en Ayotzinapa y el trayecto que como profesor, que fue realmente muy pocos años que tuvo como profesor, fueron alrededor de 3 años, pero fueron muy significativos porque ahí organizó no solo a los estudiantes, sino que también a toda una serie de grupos, principalmente los campesinos. Bueno, esta sería mi presentación. Muchas gracias. Agradezco sus oídos y atención. Excelente. Gracias, profesora. El recuento que se hace del texto y de los esfuerzos colectivos de sus alumnos y del propio César pues, se ven reflejados en esta reseña de manera clara y precisa. Ahora le damos la palabra a Noemí Juárez Pérez del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adelante, Noemí. Muchas gracias. Es un gusto el estar en el Instituto Mora, Pavel Navarro. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco también al coordinador Jorge Castañeda, a la maestra Neida. Pues a mí me toca, después de esta reseña de cada uno de los capítulos, pues hablar sobre todo el por qué leerlo, por qué comprarlo, por qué regalarlo, pero sobre todo por qué utilizarlo en el ámbito de la educación. Mi formación es como maestra normalista y actualmente me encuentro dando clases también en una escuela normal y siempre inicio mis cursos preguntándole a mis futuros docentes, maestros en formación, a qué profesores admiran, recientes, ¿no? Algunos recuerdan su maestra de la primaria, de la secundaria, aquel maestro que los haya marcado y que hayan decidido ejercer la docencia gracias a ellos. También les pregunto algún maestro del pasado, algún maestro involucrado en algún movimiento social, en alguna reforma, en alguna actividad, y ninguno tiene algún nombre, ¿no? Nos vamos a José Vasconcelos como primer secretario de Educación Pública y ya. Les cuesta mucho articular, les cuesta mucho reconocer el nombre de algunos maestros, el nombre de algunos profesores. Y no los culpo porque también en mi formación estuvo igual. Yo estudié la normal superior y en todas mis materias de historia de la educación, pues teníamos a José Vasconcelos, a estos pasajes gloriosos de las misiones culturales, nos educaron con Rafael Ramírez Castañeda, y entonces era hablar de la educación rural, era hablar de este hito, ¿no? De la Revolución Mexicana, que fue este artículo 3, sumamente importante, donde se empieza a trabajar la educación de una manera fundamental. Y entonces todos estos pasajes gloriosos, pues siempre van encaminados a esta vocación del ser docente. Rafael Ramírez Castañeda, misiones culturales, las maestras cardenistas que empezaron a vivir todos aquellos atropellos, sobre todo en la época de la guerra contra los cristeros, o la batalla contra los cristeros, pero hasta ahí se quedaba esta formación. No eran estos pasajes como maestras que estaban dispuestas a dar la vida por sus comunidades, maestras como la película de Río Escondido, esa con la que nos politizaban y era con la que me formaban día a día, ¿no? Sé María Félix, que llega
a este poblado contra los caciques, contra los hacendados, y eso era todo lo que llegaba a nosotros como maestros normalistas en la actualidad. Poco se hablaba, ¿no? Tal vez algún maestro nos politizaba a través de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, y eso era todo. Entonces creo que las generaciones que se están formando actualmente en las normales, pues tienen un proceso similar. Ahora que yo les pregunto a mis estudiantes, pues uno que otro contesta a Lucio Cabañas, ¿no? Y sobre todo el alumno que contestó en esta ocasión, pues me di cuenta que había cursado un par de meses en la normal de Tenería, en la normal rural de Tenería, entonces pues sí tenía ya también una formación política pues diferente al resto de sus compañeros. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque creo que hay un completo desconocimiento de todos estos profesores que, si bien tomaron las armas, no se reconoce este tránsito que hay desde la educación hacia los movimientos armados. Y creo que de ahí se desprende la valía de este libro. Primero, porque nosotros como maestros nos desconocemos a nosotros mismos, no tenemos una formación que recupere estas historias, que recupere estas experiencias, porque lo que van a encontrar ustedes en los maestros, en los movimientos armados y las luchas de resistencia, no es la experiencia en sí misma de la militancia, sino que su valor va a recaer en ese trayecto y en ese tránsito, primero, de cómo es que estos jóvenes llegan a la docencia, porque también eso es un punto muy interesante o muy importante, porque asumimos a Lucio, Arturo, pues inmediatamente dentro de su formación normalista, pero lo que hacen los autores en este libro es recuperar sus propias trayectorias de vida. La de Arturo Gámez es impresionante, ¿no? Todos estos antecedentes que tiene desde los bisabuelos, los abuelos, los tíos, todos como de una formación, de una lucha social y de una formación también en su mayoría normalista. Cómo estas decisiones, cómo estas circunstancias, voluntades, pues van llevando a estos maestros a incorporarse primero a la docencia, su ejercicio docente y después el tránsito hacia la guerrilla. Entonces, se va a dedicar sobre todo a las experiencias de los maestros. Creo que este libro llega en un momento donde nos encontramos, dirían, en un boom, ¿no? En una explosión de la producción que se da sobre los movimientos armados, ¿no? Si nosotros, yo estaba revisando una lista de un portal que se llama Festín de Balas, me parece, y ya hay más de 400 libros también entre artículos académicos, libros, autobiografías, más de 400 libros sobre movimientos armados en nuestro país, ¿no? Estas experiencias. De esos cuántos están vinculados a la educación o de esos cuántos se han vinculado desde universidades dedicadas a la educación, que yo creo que también en esto radica la importancia de este libro. Si ustedes revisan, por ejemplo, los perfiles de quienes escriben, las autorías dependen también de la Universidad Pedagógica Nacional y eso también en particular me da mucho gusto porque yo también soy estudiante de la UPN y creo que la educación quedó desvinculada también de estos movimientos. Pensamos la educación en un proceso meramente pedagógico de enseñanza-aprendizaje, pero le quitamos la parte esencial, ¿no? De los para qué. Y mucho de lo que nosotros encontramos aquí va a ser esta formación de profesores, cómo se da y cómo se vinculaba en estas primeras décadas del siglo XX. Efectivamente, pues no es un libro único ligado a la educación, pues ya encontramos ejercicios anteriores relacionados de estos movimientos armados con la educación, por ejemplo, de Aleida García, sobre todo también en Chihuahua. Dentro de la propia UPN, por ejemplo, tenemos los textos de Jorge Mendoza, muy enfocados a a memoria colectiva, y recientemente el de Mónica García, que tiene que ver con la formación de militante de estudiantes que participan en el 68, muy enfocado a mujeres, género y memoria de mujeres activistas, y creo que también en esto radica otra fuente importante o otro aspecto importante de este libro. Gran parte de los movimientos armados, o más bien dicho, de los estudios de guerrilla, van a tomar como punto de partida 68, ¿no? 68 y 71. Y que las guerrillas, sobre todo las urbanas, como la comunista 23 de septiembre, pues toman como rupturas estos dos momentos. Así es que nos hemos centrado en 68 y 71, y la valía de este libro es que trabaja con décadas anteriores, y eso nos da
por ejemplo, la visión de que en el Instituto Politécnico Nacional esta huelga del 56, este cierre del internado, va a ser sumamente importante por los efectos que va a traer posteriormente, como se mencionaba con Arturo Gamis, o, por ejemplo, las huelgas de normales en el año 67. ¿Por qué? Pues muchas veces también tendemos a centralizar la historia, tendemos a centralizar incluso los propios movimientos y nos hemos focalizado en 68 y 71 y este libro pues nos va a llevar pues a explorar cómo estos movimientos van a tener repercusiones tanto en el norte, Chihuahua, Durango y sobre todo en Guerrero. Así es que no nos vamos a centrar en estos dos años sumamente radicales en los movimientos estudiantiles, sino que nos vamos a dar cuenta o nos permite ver cómo es una trayectoria, es un proceso de movilizaciones que se fueron dando en otras entidades y desde otros actores, porque también esto va a ser fundamental. Sí, Lucio Cabañas, sí, Genaro Vázquez, pero por ejemplo yo descubrí la figura de el maestro Luján Adame, ¿no? Completamente desconocida, aunque tenía yo la visión de Arturo Gamis, pero otra vez, ¿no? Vamos perdiendo los antecedentes, vamos perdiendo quienes anteceden esta lucha y creo que lo recupera de una manera pues fundamental el texto, el segundo capítulo de Aline Aldana. También José Santos Valdés, yo creo que es otro de los pedagogos, es ahorita la normal de Zacatecas, con este intento de que sea reconocido, se ha dado a la misión de compilar sus obras, son más de 20 volúmenes de trabajo pedagógico, ¿no? Pedagógico, entonces creo que lo hemos olvidado como ideólogo, lo hemos olvidado como cimiento de estos maestros, pero además hemos olvidado la parte educativa, ¿no? La parte de las propuestas, la parte pedagógica, son más de 20 tomos de artículos, de ensayos pedagógicos, académicos, políticos, y creo que también en este texto pues, se recupera la figura de José Santos Valdés, que ahorita hay un intento en Normales para poder recuperar su gran legado. La manera de leerse este libro, pues obviamente se puede hacer de acuerdo con el capítulo que sea de su interés, aunque pues yo recomendaría empezar por el cuarto, Represión y Resistencia Popular Magisterial durante el periodo de la Guerra Sucia en México, de Maribel Flores González, porque este libro nos permite dar un panorama de lo que se estaba viviendo en esta primera mitad del siglo XX, desde pues la creación de las normales rurales como producto de la Revolución Mexicana y cómo a partir después de este momento glorioso que se vive con Cárdenas y la educación socialista, donde el maestro era este líder comunitario, líder social, donde estaba completamente vinculado a la tierra, a las huelgas, a las necesidades de su población, como hacia la década de los 40, pues empieza este viraje, ¿no? Con Ávila Camacho, a donde el maestro se vuelve el burócrata, ¿no? El servidor, el trabajador de Estado, donde lo único que se debe dedicar es ya no a politizar, ya no a separar, ya no a dividir a la población, sino pues simplemente a cuestiones de enseñanza, quitándole todo este liderazgo que se mantenía. Nos habla también en este texto, les digo, nos ubica en el contexto internacional y nacional de cómo inicia esta persecución por las acusaciones de disolución social, cómo se empieza a perseguir a todo movimiento, ya sea campesino, estudiantil y pues sobre todo magisterial. Entonces yo creo que este capítulo es el que nos va a dar el panorama de en qué momento se encontraban las normales rurales y cómo fueron castigadas después de sus alianzas en la década de los 60, sobre todo pues con el movimiento del 68 y que devino pues en esta ruptura, ¿no? De tener 35 normales, le digo, el momento más glorioso con el cardenismo, a que queden 14. Y derivado hasta el día de hoy, pues sabemos las condiciones en las que se encuentran, sabemos que muchas de ellas, por ejemplo, se les quitó ya el internado, como la normal rural del Meche, que actualmente funciona dentro de unas instituciones politécnicas, pero ya sin esta característica del internado, que era algo fundamental. Posteriormente, yo continuaría con el texto de Espantarse su sombra, de Luis Hernández Navarro, porque también nos permite ver estos movimientos de maestros que han tomado las armas como también un producto de la lucha que se venía gestando con Otón Salazar, por ejemplo, en el movimiento magisterial, con los médicos, con los ferrocarrileros, y Luis Hernández nos plantea, pues, qué es que estaba pasando en estos
movimientos previos a la toma de las armas por parte de algunos maestros, y ya posteriormente el texto de Pensamiento y Acción del profesor Arturo Gámez, que les digo yo es pues toda una trayectoria desde su genealogía, ¿no? Desde sus antecedentes familiares, y aquí yo creo que solamente pues desde la parte pues no sé cómo decirlo, no sé si desde la parte de la historia de las mujeres, gran parte de las fuentes que utiliza Abel López son maestras también. Y entonces las entrevista para abordar la parte educativa de Arturo Gámez, pero en sí mismas ellas son protagonistas, ¿no? Creo que si hay algún punto que yo podría comentar de este libro para una mejora en una futura edición o pensando en una segunda edición o que se amplíe, pues es la incorporación de maestras, porque también pensémoslo de esta manera, y este fenómeno denominado la feminización del magisterio, ¿no? Las bases en educación básica eran maestras. Alma Gómez participa en el texto de Abel López como entrevistada, hablando acerca de Arturo, pero en sí misma era maestra y en sí misma participa en un movimiento armado y en sí misma también ingresa a un movimiento guerrillero. Entonces creo que también aquí destacan personajes importantes como Arturo, como Lucio, como Ton, como Jaramillo, pero nos falta esta experiencia de qué estaban haciendo las maestras, porque las maestras también se incorporan a estos movimientos armados y creo que también va a ser fundamental recuperar las trayectorias, las historias, porque muchas veces las maestras o los maestros nos pensamos solo en el espacio de las aulas, y pues estos maestros que están aquí pues trascendieron completamente los muros de una escuela, y también vamos a encontrar la experiencia de las maestras. De campesinos y maestros, la lucha por la tierra en la Sierra de Chihuahua, como lo menciona ya Eneida, pues nos da un panorama de lo que está pasando en Chihuahua, y creo que la autora lo responde bastante bien con una pregunta que plantea, porque dice, se supone que estábamos en el milagro mexicano, ¿por qué tenemos estos movimientos y por qué había tanto descontento? Y nos empieza a hablar del panorama de Chihuahua, cómo justo lo que decía, no centralizar esta historia, sino las características que le hacen en Chihuahua que tenga un semillero de estos movimientos. Y bueno, después tenemos el texto de Eneida Martínez, Lucio Cabañas, breve recorrido como estudiante, profesor y luchador social. Y bueno, yo creo que pues aquí ella no se extiende en su texto, pero yo creo que es un texto básico porque justo termina en el momento en el que después de aquella atentado que se da en Atoyac y que él tiene que subirse hacia la sierra o irse hacia la sierra, ahí termina el texto. ¿Qué nos habla? Que todo lo anterior es desde su formación, primero sí desde la infancia, pero su formación dentro de la normal de Ayotzinapa, que lo lleva, cómo se da su tránsito en sus escuelas donde da clase en Guerrero, después su paso hacia Durango, cómo regresa y además con sus compañeros. ¿Qué nos permite aquí? Que la lucha que da primero dentro de las propias escuelas, ya sea con las cooperativas, con las cuotas, en ese momento, quienes eran por donde se levantaba, pues era con las directoras, ¿no? Directoras autoritarias que pues nos hablan de escenarios que todavía vemos hoy en las escuelas, donde hay estas luchas y de organización de profesores, cómo trabajaba con la comunidad, con los padres de familia, con los estudiantes, y entonces nos presenta a ese Lucio Cabañas, pues que va a estar integrado, sí, a la sierra donde él crece, donde vive, pero también las relaciones que se van estableciendo con otras normales, como secretario general de la FEXUM, y bueno, creo que de manera general estos textos, pues si están centrados en Guerrero y en Chihuahua, pues también nos hablan o nos dan un panorama de cómo se estaban organizando normales en otras entidades, la creación, la transición de la FEXUM, que es la organización política de normales rurales que está vigente hasta el día de hoy, y nos dan como ciertos tintes y panoramas de básicos o necesarios sobre historia de la educación hasta nuestros días. Y bueno, esas serían las razones por las que yo recomiendo, sugiero, y sobre todo a quienes se dediquen a la docencia. Les decía yo que me da mucho gusto leer mucha formación de UPN dentro de las autoras,
pues creo que los maestros necesitamos y las maestras necesitamos recuperar nuestra identidad, esa identidad con la que se fue conformando nuestra formación durante el periodo cardenista, de esa identidad pues revolucionaria, pues creo que la hemos perdido con el tiempo. Y tan la hemos perdido que no conocemos quién fue Santos Valdés, ni quién fue Luján Adame, ni quién fue muchas veces hasta el propio Cabañas. Entonces creo que es un libro necesario para la formación de los siguientes maestros, para dar cuenta que no solamente estamos dentro de los muros del aula, sino que los maestros fuimos formados en normales pues para trascender y sobre todo pues siempre en beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias. No. Y vale decir que, como se dice de manera muy vergonzosa, pero todo, una fe de gatas es del INDER, no del INA. Perdón. Ahora quisiera darle la palabra a Lidia Dueñas, una de las coordinadoras del texto. César, que siempre ha de estar oyéndonos en algún lugar, y como decimos aquí muy coloquialmente, echando la grilla, ¿no? Queriendo hablar porque siempre se apoderaba del micrófono, pero vamos, como Lidia sabe mucho de César y es coordinador, también le damos la palabra como coordinadora de este texto. Adelante, Lidia, por favor. Buenos días a todos, a todas. La verdad que es un gusto para mí estar acá, siempre con nostalgia. Regresar al Mora y no regresar con el maestro César, pues siempre es nostálgico, no solo para mí, creo que para muchos, porque era el que nos traía a este espacio, nos congregaba, nos invitaba, nos involucraba. La verdad no sabía yo que iba a estar en la mesa, por eso sigo un poquito retrasada, una disculpa. Bueno, este libro surge, como ya lo menciona el maestro Jorge, en el seminario, un coloquio que se llamó Los Maestros en los Movimientos Armados y en las luchas de resistencia en contra de la represión. Se acotó un poco el título. Y la idea que se elaborara este libro fue, obviamente, el maestro César Navarro. Yo siempre fui nada más su cómplice. Me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La idea fue de él, con un solo objetivo, que los compañeros, que los jóvenes escribieran y pudieran dar a conocer el fruto de sus investigaciones. El profe, como le llamábamos muchos de los que estamos acá y que fuimos sus alumnos, siempre fue generoso con nosotros y con nosotras y compartió los espacios donde él participaba para que nos integráramos con él. Berenice Ruiz, una compañera del Instituto Mora, me comentó aquella vez que presentaron los textos, tanto Neida como Abel, como Maribel, como Aline, que el maestro, sin tener una escuela de cuadros, formaba cuadros. Y es cierto, nos formó de muchas formas, no solo académicamente, sino políticamente, siempre en defensa de la educación laica, pública y gratuita y en defensa de las luchas sociales. Donde quiera que esté, le doy las gracias por dejarme ser parte de este proyecto. A él y a mí nos tocó ser los inquisidores, buscar a los compañeros, pedirles los textos, ¿no? Para que pues pudiera darse este libro. También un agradecimiento a Luis Hernández, que a invitación del maestro César, generosamente escribió un extraordinario texto para nuestro libro. Gracias también a Pavel, que ayudó para que este libro pudiera salir a la luz, y a Cal, que arropó la publicación. Hace unos meses, cuando comenzó la polémica por los libros de texto, vi una nota en el Universal que fue replicada en varios medios. De estas cosas que no pasan porque los medios son independientes, o sea, no se replica en el Universal, no se replica en el Milenio, y decía, CEP idealiza a guerrillas en libros para docentes. La dependencia entregará a maestros un libro en el que califica los movimientos armados de los 60 y 70 como utopías democráticas. La revolución cubana creó nuevos horizontes, entre comillas. Por un pequeño texto que aparece en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 6, modalidad secundaria, titulado Soñaron con asaltar el cielo, sacado de una operación que así se llamó Asalto al Cielo, de la Liga 23 de septiembre. Este texto hace referencia a Arturo Gamis, Pablo Gómez, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Entonces me preguntaba, ¿nos tiene que dar vergüenza?
Todos ellos lucharon, como ya lo comentaron aquí, por un México mejor, por mejores condiciones de vida, no solo para ellos, sino para sus comunidades, y fueron orillados a tomar las armas porque agotaron todas las instancias legales, tanto el texto que narra Aline, ya lo dijo Eneida, es un texto que ha sido publicado y ahí se retoma toda esta lucha campesina que empezó de manera democrática, yendo a las instancias legales, metiendo oficios, pidiendo tierra, y a cambio de eso que obtuvieron la represión, el asesinato de sus líderes campesinos, de maestros, de los dirigentes. Entonces me respondo y digo, vergüenza les debería dar a todos aquellos que quieren sepultar nuestra historia porque solaparon gobiernos autoritarios que nunca atendieron las demandas por la tierra para los campesinos, por la educación laica, pública y gratuita o por el acceso a una vida digna para los pobres. Este libro nos retrata esas luchas otonistas, jaramillistas y maoístas en Morelos, en Durango y Chihuahua con Arturo Gamis, en Guerrero con Lucio Cabañas, y también las diversas luchas que se han llevado a cabo desde el magisterio y que han registrado los embates de gobiernos neoliberales que pretendieron aniquilar la educación pública. Por ejemplo, los maestros normalistas que han sido asesinados por gobiernos estatales y federales por el solo hecho de querer estudiar y buscar mejores condiciones para sus diversas normales, ya han sido satanizados con campañas mediáticas que los señalan como flojos, inadaptados y revoltosos. La última embestida fue la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que estigmatizó al magisterio y que concluyó con una tragedia. No olvidamos a nuestros compañeros normalistas rurales y no olvidamos que faltan 43. Pero no me crean a mí, los invito a que, así como lo dicen las compañeras, que adquieran el libro, que ustedes puedan conocer esta otra historia que está plasmada en este libro y que el maestro César, muy generoso, invitó a los compañeros que también fueron sus alumnos, a la mayoría de nosotros nos dirigió la tesis de los que estamos, de los que escribieron ahí. Yo solo fui parte de este proceso al que el maestro me llamó y que atendí la convocatoria. Es un libro muy completo. Si lo adquieren, tendrán una obra maravillosa dentro de sus colecciones, sobre todo para explicar este proceso de estos maestros, que no de repente, yo les decía ahora que lo presentamos también en la coordinadora, en la sección 9 de la coordinadora, les decía, no es que de repente en esta democracia que vivíamos perfecta, un grupo de inadaptados se paró un día y dijo, quiero hacer una guerrilla, sino hubo todo un proceso previo que estos textos nos explican, nos señalan, y que es muy interesante conocer. Como decía la compañera, creo que también los que nos formamos como maestros, no solo normalistas, sino maestros en general, y sobre todo los jóvenes, hay que conocer esa historia. Yo les contaba también que cuando hicimos la presentación del libro del Che, que también fue producto de este seminario, fuimos a Hidalgo, al Meche, y hubo una reunión ahí también de alumnos. Estaban unas alumnas, me parece que de la normal de Saucillo, ¿sí? Saucillo. Y el maestro les preguntaba, oigan, ¿ustedes conocen a Arturo Gamis? Todas, no, ¿quién es? No, pues es que ustedes deben conocer a Arturo Gamis, fue maestro normalista, ¿no? Y les preguntaba sobre otros maestros normalistas y nadie le sabía decir, ¿no? Creo que también ese fue un impulso para el maestro de decir, tiene que conocer, tiene que saberse esta historia, los maestros y los maestros normalistas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que esta obra también se haya publicado porque es el último texto del maestro César y él estaría muy contento que sus alumnos, que ahora que está publicado y sus alumnos publicaron con él, pues se dé a la luz estas historias, ¿no? Yo les agradecería mucho. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Ahora le doy la palabra al artífice para la creación material de esto, que es Pavel Navarro, hijo de César y colega y destacado investigador también sobre movimientos políticos, campesinos y sociales. Adelante, Pavel. Gracias. En este caso, la etiqueta de hijo es la que más me pesa, la que no me puedo quitar, y por tanto solamente agradecer al Instituto Mora por los años
en que estuvieron ligadas la vida de César con la del instituto, con la de sus compañeras amigas que estuvieron trabajando, y de alguna manera era lo indicado que el libro tenía que presentarse aquí. Como ya se comentó, fue en un seminario como parte de las actividades en que se dieron los primeros borradores, los acercamientos al germen para que el libro finalmente se presente el día de hoy en una sesión del seminario. Y aprovechando pues la dinámica de seminario, agradecer la lectura a profundidad que han hecho Eneida y Noemí del libro. No es como la dinámica de feria, que anuncio el 2 de marzo, se presentará en la feria de librería, pero ahí sí es con la dinámica de 15 minutos, porque viene ya a presumirlo, ya lo que sigue. Sino aquí, pues la parte en que una de sus exalumnos, como es Eneida, desglosa el trabajo que han hecho todos, pero en cada caso, pues normalmente es uno quien tiene que presentarlo, no fue Abel en la coordinadora, ahora le corresponde a Eneida, quien toma la voz de esos alumnos de César, pero que ahora como se refleja en el libro, pues ya no son sus alumnos, son sus interpares, como dice la colección de anual, la colección de Acal. Y es aquí porque también resalta que es finalmente el texto que ya en su etapa de madurez de César, ya sin todo, es el libro que quería escribir, sin las presiones del informe, que tiene el informe, la dinámica, las clases, es el libro que quería escribir, sobre la temática que quería escribir, y con la gente que la quería escribir. Por eso, pues agradecer a el trabajo realizado por Lidia, para que el germencito que se fue finalmente Lidia, quien en estos años lo ayudó a que creciera, a regarle tierrita, a regarle agüita cuando parecía que languidecía el libro y que finalmente no se publicaba. Y también agradecer a Noemí, que no fue directamente alumna de César, pero justo por eso le invitamos. Ver si el objetivo de estos libros, pensado en quien está pensado justo en maestros normalistas, en egresados normales, en investigadores del normalismo, despertaba el gusanito. Por la lectura que ha hecho Noemí, yo creo que César se encuentra muy, muy complacido, y por el enfoque que se le ha dado para la forma en que puede ser usado el texto en distintos programas de estudios, reuniones, asambleas de la gente y análisis de coyuntura político. De tal manera que solo me resta también agradecer a ustedes que se han dado el tiempo el día de hoy de asistir. Como también comentaron, se acerca un poco el aniversario del fallecimiento de César, el 30 de enero, no va a haber misa, por obvias razones, porque si lo conoció, obvio que no va a haber misa, ni rito, ni cosas de eso. Entonces solamente agradecerles que esta sea como en esta que fue su casa, en el Mora, lo recordaremos con esta publicación del libro de Acal, de los maestros en los movimientos armados y en las luchas de resistencia. Es de mi parte todo lo que tengo que decir en esta ocasión. Agradecerles nuevamente. Gracias. Bravo. Yo agradezco a las presentadoras, a los coordinadores del texto, como Lilia, el esfuerzo de Pavel. Yo nomás quisiera agregar algo, ¿no? Ahora sí que, falta la mala expresión, César lo hubiera dicho mal, ¿no? Yo ahora sí quiero tomar el micrófono, por decirlo así, para decir que lo que hemos insistido mucho, Eneida y Lidia lo constataron en algunos puntos, y a partir de ello quisiera decir, uno decía que comentábamos con César, lo hemos comentado mucho, que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando se pone la oferta de cursos, están los de Revolución Mexicana, y hay 4 o 5 opciones, ¿no? Y decíamos que también de manera coloquial, una de las opciones más taquilleras era la de César, ¿no? Se decía que su curso era de 6 a 8, ¿no? Mentira. Daban las 9 de la noche y seguía César echándose el rollo ahí
tal cual, pero decía César, digo, oye, déjalo salir más temprano, ¿no? Estoy formando cuadros políticos. Y entre grupos y varios compañeros le decíamos, esta anécdota, parte de esta anécdota ya le hemos comentado cuando le hicimos un homenaje a César y cuando me presentó el nombre, pero hoy quisiera resaltar un punto de esa anécdota que tal vez no se ha dicho. Yo le decía, oye César, pero porque hasta en el suelo estaban los alumnos. ¿No? Sí, O sea, no y hay salones de la Facultad de Filosofía que son grandes y estaban llenos. Digo, oye, pero la mitad no serán policías para ver qué dices. No importa que se instruyan, decías. No importa. ¿No? Bueno, el asunto, lo que quiero decir con esta anécdota, es que lo que instruía César, ¿no? Que aunque era su curso de Revolución Mexicana y todavía yo lo acotaba más de cuando Adán y Eva hasta los zapatistas, ¿no? Era de que él relacionaba la historia con la actualidad. ¿Sí? Y este libro es eso. Es una historia de los maestros rurales, de las guerrillas, pero muy actual. La misma perspectiva de César como asesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como asesor político de la Coordinadora Nacional, y dentro del propio sindicato de la CENTE, ¿sí? Es de que también otros profesores de la UPN, profesores normalistas, maestros, también asesores políticos de la Coordinadora, es decir, cuestiones de actualidad. Discutíamos con César la experiencia de la propia CENTE, y más en la sección de Oaxaca, ¿no? De cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006, el destacado, es decir, y muchos de los maestros de la CENTE son profesores rurales, ¿sí? Es más, la CENTE se estableció formalmente en Chiapas, ¿sí? En el 79. ¿Cuántas generaciones ya han pasado? Y muchos son profesores rurales. Decía Eneida con bastante precisión que también César fue maestro rural. Además, polifacético César, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Profesor rural, médico, historiador, político, organizador sindical. Activista político. Historiador, de todo César, ¿no? Y lo que quiero decir es que la historia, lo que hemos enseñado, la mayoría de muchos de los historiadores, intelectuales, relacionamos y practicamos. Los compañeros aquí en el Instituto Mora, sus compañeras aquí presentes, eso tenemos aunque no hayamos sido profesores normalistas, la mayoría, ¿no? Que hemos sido profesores a través relacionamos lo actual con lo que estudiamos, ¿no? Yo nomás quisiera mencionar, por último, ya dos cuestiones y en especial cuestiones de mujeres, que podría ser tal vez inadecuado para mí, ¿no? Pero sí destacar, por ejemplo, de la época de estas guerrillas, ¿no? Hay personas, aunque no fueran de la guerrilla, personas que están actualmente inmiscuidas o en el análisis político, intelectual o de participación política en varias maneras. Está la doctora Rosalvina Garavito Elías, ¿no? De la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Está la propia, me atrevo, ojalá que no sea una mala expresión, ¿no? La misma madre de Pavel, ¿no? La senadora de la República, Margarita Valdés, ¿no? También profesora universitaria. Es decir, los intelectuales y académicos estamos en la actualidad, relacionando historia con la actualidad en la participación política, controvertida, sí, a favor o en contra también, lo que voy a decir, pero no somos neutrales, lo que quiero llegar a decir, ¿no? Este libro no es neutral, ¿no? Coincidamos o no coincidamos con ellos, siempre tenemos una posición y es lo que desde sus inicios que hicimos este seminario César y yo desde el año 2010, ¿no? Con sus vaivenes de diferente tipo y los eventos que hemos hecho. Y termino diciendo que con lo que inicio luego en otros momentos, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra labor, lo que hacemos hoy día y que estamos hoy presentes, es gracias al pueblo de México que paga sus impuestos, nos paga nuestro salario, estas instalaciones y producto de estas investigaciones aquí estamos. ¿Sí? Entonces, pues, redondeo con lo que inicié la transmisión. Agradezco por parte del Instituto Mora, del propio seminario,
a los presentes y a los que están de manera virtual la asistencia a esta sesión, y creo que y espero que hayamos honrado y seguiremos honrando el legado de César, el trabajo de Lidia y de todos los colegas que participan en el libro y que están adelante. Y termino ahora sí como se debe terminar, bueno, con los anuncios. Esperamos contar con ustedes la próxima sesiones del seminario. Entre ellas tenemos planeadas algunas cuestiones y en una de ellas vamos a presentar también otro libro. Todavía no tenemos la fecha, pero es este libro desde la trinchera, también sobre otro movimiento guerrillero, pero también ligado a la experiencia de Lucio Cabañas en Guerrero, y con protagonistas que también hoy están vivos todavía en la actualidad, ¿no? Y que realmente, por lo menos, y adelanto, ¿no? A como lo que también se hizo en la sesión de hace un mes, donde se presentó el libro de Aline y de Abel, ¿sí? Así la menciono bien, porque la vez pasada me hice trabalenguas. Son libros que se pueden conseguir en línea o a través de los compañeros y que se han desarrollado de manera realmente importante, porque son muchos esfuerzos personales, ¿no? La cuestión mercantil luego cuesta mucho trabajo, pero creo que ha dado fruto como estos varios libros, y agradezco ahorita a Víctor García Mota aquí presente, que nos entregó su libro y que lo tomaremos en cuenta tanto para la biblioteca como para el análisis de nuestro seminario. Pues ahora sí, termino agradeciendo, reiteradamente agradeciendo su presencia, y muchas gracias.